They have made void thy law. Así que han invalidado tu ley. It seems incredible that someone would take upon himself the power to change God's law. Así que parece increíble que alguien tomaría sobre sí mismo ese poder de tratar de cambiar la ley de Dios. Now, this is not a decision that one would take lightly. Ahora, esta no es una decisión que alguien tomaría así de manera ligera. So it's interesting to see what the mindset is as to why someone would do something like this. Así que es interesante ver un poco el tipo de mentalidad que alguien tendría para hacer algo parecido. In Psalms 119, verse 126, we read, Así que en Salmos 119, versículo 126 leemos, "It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law." Tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. When someone removes the basis of the government of God, Cuando alguien quebranta la base del gobierno de Dios, then God will intervene in the affairs of men. Dios va a empezar a intervenir en los acontecimientos de los hombres. Martin Luther already said, Ahora, ya Martín Lutero decía, "Where Christ is, there he always goes against the flow." donde está Cristo, siempre Él va en contracorriente. And so we can expect the same on this issue. Así que en este asunto podemos esperar lo mismo. Trying to stick to Bible principles is always an uphill battle. Así que tratar de estar apegados a los principios de la Biblia es siempre un nadar contracorriente. We violate the law of God. Quebrantamos la ley de Dios. And the law of God is the basis for the judgment. Y la ley de Dios es la base para el juicio. Now, this law of God consists of two tables. Ahora, la ley de Dios consiste de dos tablas. The first table summarizes our relationship with God, La primera tabla es un resumen de nuestra relación hacia Dios. and keeping it is a demonstration of love for God. Y guardarla es una demostración de amor hacia Dios. The second table summarizes our relationships with our fellow man, Ahora, la segunda tabla resume nuestra relación con los hombres. and keeping it is showing respect and love for my fellow man. Y guardar esta parte es demostrar amor y respeto para las personas que me están alrededor. The Bible also says the law of the Lord is perfect, Y la Biblia también dice que la ley del Señor es perfecta. and therefore one wonders why someone would wish to change it. Y así que es un poco asombroso pensar que alguien quisiera cambiarla. In Isaiah chapter 24, verse 5, Y en Isaías 24:5 we read that the earth also is defiled under the inhabitants thereof, y leemos que la tierra también fue profanada sobre por sus moradores, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. y dice el versículo, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. So it seems to me that human nature is at war with the law of God. Así que pareciera que la naturaleza humana se encuentra en un estado de guerra en contra de la ley de Dios. Not only do they transgress it, No solamente la quebrantan, they change it. pero también la cambian. That's incredible. Esto es algo increíble. In Daniel chapter 7, we read of the little horn power that would think to change the times and the laws. Y en Daniel capítulo 7 leemos sobre el poder del pequeño cuerno que pensaría cambiar los tiempos y la ley. And as we have already studied, the reformers and millions of people considered this to be the papal power. Y como hemos estudiado, los reformadores y millones de personas consideraban este poder ser el sistema católico romano, Because it fulfills every component of the description. porque cumple con cada componente de esta descripción. Now, how did he change the law of God? Ahora, ¿cómo logró cambiar la ley de Dios? Or even more important, why? Y otra pregunta es, ¿por qué? Well, he claims he has the power to change it. Bueno, alega que tiene el poder de hacerlo. The Pope has power to change times and to abrogate laws, get rid of laws. El Papa tiene el poder para cambiar tiempos y para abrogar, o es decir, eliminar a leyes. And to dispense with all things, even the precepts of Christ.
Y también de eliminar, si quiere, todo tipo de cosa hasta los preceptos de Cristo. That is an incredible statement. Así que esta es una frase increíble. In considering that the Bible says that the Lord changes not. Y especialmente considerando que la Biblia dice que el Señor nunca cambia. And Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. He can pronounce sentences and judgments in contradictions to the right of nations. Él puede pronunciar sentencias y juicios en contradicción con los derechos de las naciones To the law of God y en contra de la ley de Dios and man. y también de la ley humana, de los hombres. He can free himself from the commands of the apostles, Él se puede liberar a sí mismo de los mandamientos de los apóstoles, he being their superior, porque Él es superior a ellos. and from the rules of the Old Testament. Y también se puede liberar de las reglas del Antiguo Testamento. So now we have to try and get into this mindset and see how he can assume such authority. Ahora, nosotros tenemos que tratar de estudiar este tipo de mentalidad y tenemos que averiguar cómo este poder puede asumir este tipo de autoridad. Well, Pope Nicholas gave us an important clue. Ahora, el Papa Nicolás nos dio una pista interesante He says the Pope's will stands for reason. y dijo que la voluntad del Papa representa la razón. He can dispense above the law and of wrong make right. Así que Él está arriba de la ley y de lo que es malo puede hacer lo correcto, By correcting and changing laws. corrigiendo y cambiando las leyes. So this capacity he assumes because he bases it upon his reason. Así que Él puede asumir esa posición porque Él la basa sobre su razón. Now the Bible calls this power the man of sin. Ahora, la Biblia llama a este poder el hombre de pecado. 2 Thessalonians 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3, Let no man deceive you by any means, que nadie os engañe de ninguna manera, for that day, the coming of the Lord, shall not come, pues no vendrá ese día, es decir, la venida de Jesucristo, except there come a falling away first, antes de que venga la apostasía and that man of sin be revealed, the son of perdition. y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Remember, we told you that that term is only used twice in the Bible. Ahora, les dijimos que esa expresión ha sido utilizada solamente 2 veces en la Biblia. Once for Judas and once for the man of sin. Una vez por Judas y la otra vez por el hombre de pecado. So they are professed followers of Christ, Así que son seguidores oficiales de Jesucristo, but they deny and betray him with a kiss. pero lo deniegan y lo traicionan con un beso. He opposes and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, Y este poder se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. So he takes upon himself the prerogatives of God. Así que Él toma sobre sí mismo las prerrogativas de Dios. He sits there on his katitzo, his cathedral seat within the church, Así que Él está sentado en su asiento de cátedra dentro de la iglesia assumes the authority that belongs to God alone, y se asume ese poder, esa autoridad que solamente pertenece a Dios. and has the goal to change God's law to meet his own reason. Y tiene el blanco de cambiar la ley de Dios para encajar todo esto en su razón. The definition of sin is the transgression of the law. We find that definition in 1 John 3 verse 4. Primera de Juan 3:4 nos dice que la definición del pecado es la transgresión o la infracción de la ley. Now, let us carefully see how Rome actually changed the commandment. Ahora, veamos de manera cuidadosa cómo Roma, de hecho, cambió los mandamientos. And let's look at the rationale behind it. Y veamos la razón por la cual esto se hizo. But bear in mind that it's astounding that God predicted they would do it hundreds of years before they actually did it. Pero fijémonos bien en el hecho de que Dios predijo que todo esto iba a ocurrir cientos de años antes de que, de hecho, ocurriera. Now I'm quoting here from the King James Bible Ahora, estamos citando acá for the commandments of God.
Sobre los mandamientos de Dios, él está citando de una versión de la Biblia de la King James, una versión inglesa de la Reforma. And I'm quoting from the authorized Catechism of the Roman Catholic Church, the very latest one. Y del otro lado, él está citando de lo que es la versión autorizada del Catecismo Católico, la ultimísima versión. Namely Articles 2052 to 2557. Y los artículos de 2052 a 2557. Now the first commandment in the Bible reads as follows. Así que el primer mandamiento en la Biblia se lee de esta manera. I am the Lord thy God, which has brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Así que dice el texto, Éxodos 20, 2 y 3, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. In the Catechism, this commandment reads, I am the Lord your God, you shall have no strange gods before me. Y en el catecismo este mandamiento se lee, Yo soy el Señor tu Dios, y tú no tendrás ningunos dioses extranjeros delante de mí. Now there's something missing there. Ahora hay algo ahí que falta. Let's see what it is. Veamos lo que es. So what is missing is which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ahora lo que está faltando acá es el yo Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Now this identifies the deity and is very specific to that deity that took them out of Egypt. Ahora, esa descripción obviamente identifica cuál es el Dios de manera muy específica que los sacó de Egipto. But the papacy has universal aspirations. Pero el papado tiene aspiraciones universales It wants universal dominion. y quiere dominio universal. Now, if we could make God generic rather than specific, that would suit his purposes. Así que si uno pudiera ser Dios genérico en vez de hacerlo específico, esto encajaría en estos blancos del sistema. Because the Islamic world doesn't have too much regard for this God who took them out of Egypt, this specific Yahweh. Porque el mundo islámico, por ejemplo, no tiene mucho respeto sobre este Dios que los sacó de Egipto, Jehová. Neither the Hindu, neither the Buddhist. Y tampoco los hindúes o los budistas. So if we could drop the specifics and just refer to God rather than the specific God of the Israelites, Así que si podríamos dejar de un lado los rasgos específicos y pudiéramos hablar de un Dios en manera genérica, sería mejor. that would be much easier. Sería más fácil. So based on the reason of the Pope, Así que basando todo esto sobre la razón del Papa, that it's easier to change the law of God que es más fácil cambiar la ley de Dios than to change the mindset of the whole world, que cambiar toda la mentalidad del mundo. just leave out the specific reference. Así que dejamos a un lado esta referencia específica. Now, the second commandment says, Ahora, el segundo mandamiento dice, Thou shalt not make unto thee any graven image, ahora, no te harás imagen de ninguna semejanza, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters under the earth. ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Thou shalt not bow down thyself to them, Y no te inclinarás a nor serve them. ellas ni las honrarás, For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Y hago misericordia por millares a los que me aman y aman mis mandamientos. Here's the law against idolatry. Así que aquí está la ley en contra de la idolatría. Now, this commandment doesn't mean that God specifically punishes the generations after those who have transgressed. Ahora, este mandamiento no significa de manera específica que Dios va a mandar sus puniciones hasta la tercera y cuarta generación de los que están en transgresión. For after all, the Bible says that the children should not be punished for the sins of the fathers. Porque de hecho la Biblia dice que los hijos no tendrían que recibir punición para los pecados de los padres. But it's just the fact that transgression runs in generations. If the one generation sinned, the next one is more likely to carry on with that sin as well.
Pero es un hecho de que el pecado se pasa por generaciones. Si una generación peca, es mucho más fácil para la generación siguiente seguir en lo mismo. Now let's turn to the second commandment in the Roman Y Catechism. bueno, veamos el segundo mandamiento en el Catecismo Romano. It's gone. Pues no existe, It's been removed. se ha removido. That's incredible. Eso es algo increíble. Why would they remove the second ¿Y commandment? por qué lo quitarían, pues? Well, the whole world is bent on idolatry. Pero todo el mundo tiene esa dirección hacia la idolatría. The entire Buddhist world, Todo el mundo budista, Shinto world, el mundo del shintoísmo, Hindu world, el mundo del hinduismo, Aztec world, el mundo azteca. every single one of these nations uses precisely this kind of image worship. Cada una de estas naciones utiliza exactamente un tipo diferente de adoración a las imágenes. Now, if I want to be a universal ruler like the Pope claims he is, Y si yo quiero ser un gobernador universal, así como el Papa alega ser, then based on my reason, what would be easier? basándome sobre mi razón, ¿cuál sería el asunto más fácil? To get rid of this commandment or to change the mindset of the entire world? ¿Eliminar este mandamiento o cambiar la mentalidad del mundo entero? Obviously, it's easier to get rid of the commandment. Es obviamente más fácil desquitarse de este mandamiento. So he scrapped it. Así que se borró, He removed it from his commandments. lo removió de sus mandamientos. Now he only has 9 commandments left. Así que ahora solo quedan 9 mandamientos. So how is he going to get 10? ¿Cómo vamos a regresar otra vez al número de 10? It would sound a bit strange to talk about the 9 commandments. Porque se parecería un poco raro hablar de los 9 mandamientos. Well, we'll see. He'll split the 10th one into 2 to get 10 again. Vamos a ver que el 10º mandamiento será dividido en 2 para otra vez llegar a 10 mandamientos. But until we get to the 10th, he'll always run one behind. Pero hasta llegar al mandamiento número 10, los mandamientos en el catecismo serán siempre un número anterior, un número menor a los mandamientos originales. So the third commandment in the Bible is now the second commandment in the Catechism. Así que ahora el tercer mandamiento en la Biblia es de hecho el segundo mandamiento en el catecismo. Now the third commandment reads, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Y el tercer mandamiento, lee Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. In the Catechism, this reads, You shall not take the name of the Lord your God in vain. Y en el catecismo esto se lee como no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. So the admonition for the Lord will not hold him guiltless that takes his name in vain has been removed. Así que la admonición de que no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano ha sido removida. Now, why would they remove that? Ahora, ¿por qué ellos removerían esto? You see, if you assume the power to change the law of God, Así que si alguien asume ese poder de poder cambiar la ley de Dios, and you grant permission to nations to worship according to their traditions, y se le otorga pues el permiso a las naciones para que ellas adoren según sus tradiciones, then you have to remove the admonition. así que esta admonición se tiene que remover. Because whether there will be punishment or guilt will be decided by the Pope and not by God. Porque si es que tenga que haber punición o si es que hay culpa, eso tiene que ser decidido ahora por el Papa y ya no por Dios. He is really one of the great examples of where the papacy takes the place of God. Y aquí es uno de los más grandes ejemplos donde el papado toma el lugar de Dios. They will decide the border of guilt. Ellos van a definir lo que es la frontera donde algo ya es inocente o culpable. This is incredible. Eso es algo increíble. Let's go to the fourth commandment. Vayamos al cuarto mandamiento. In the Bible it says, remember the Sabbath day, Ahora, en la Biblia, Éxodo 28 dice, acuérdate del sábado to keep it holy. para santificarlo. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates.
Ahora, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. For in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, y por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Now in the Catechism this commandment reads, remember to keep holy the Lord's day. Ahora en el catecismo este mandamiento se lee, acuérdate de guardar sagrado el día del Señor. So what has been removed? Así que, ¿qué ha sido quitado? Virtually all of the commandment. Prácticamente la mayoría del mandamiento. The seventh day is gone. La mención del séptimo día ya no existe. Who must keep it is gone. ¿Quién tiene que guardarlo? Ya no está indicado. And the reason for keeping it is also gone. Y también la razón por guardarlo ya no existe. And then there's something else that's also different. Y hay también algo que es diferente. The commandment reads Sabbath day, but the Catechism reads Lord's day. Ahora el mandamiento se lee el día de sábado, pero en el catecismo dice el día del Señor. So the Sabbath must be scrapped there as well and replaced with the Lord's day. Así que el sábado también se tiene que eliminar y se tiene que reemplazar con el supuesto día del Señor. Which they claim is Sunday, Y ellos alegan ser ese día el domingo, with zero biblical basis. sin nada de base bíblica. Because the Sabbath is the one that's defined as the Lord's day. Porque el sábado es lo que se define en la Biblia como el día del Señor. And in Isaiah 58, the Sabbath is called the Lord's day, which we must keep honorably. Y en Isaías capítulo 58, el sábado viene definido como el día del Señor, el cual tenemos que honrar. Fascinating. Fascinante. Now let's go to Father Maguire's New Baltimore Catechism and Mass of 1949. Así que vayamos ahora al catecismo, el nuevo catecismo de Baltimore, del padre McGuire, y sobre la misa también, del año 1949. It has the imprimatur, it is supported by Francis Cardinal Spellman. Y tiene el imprimatur y es apoyado por el cardenal Francis Spellman. He was the Archbishop of New York, therefore he was a Knight of Malta. Así que él era el arzobispo de Nueva York y de hecho era un caballero de Malta, por eso. And here in 1949, for the first time, a catechism says, remember that thou keep holy the Lord's day. Y así que en el 1949, por la primera vez, un catecismo dijo, acuérdate de guardar sagrado el día del Señor. The old catechism still said Saturday or Sabbath day. Ahora, los catecismos antiguos aún decían el día de sábado. And now they're going to explain to the children why this catechism or what this catechism is intended for. Y ahora van a explicar a los que leen por qué se hizo este catecismo, cuál es la intención. So here's the question. What is the third commandment of God? Así que aquí hay la pregunta, ¿cuál es el tercer mandamiento de Dios? Remember, it's actually the fourth. Bueno, y de hecho, acuérdense que es de hecho el cuarto mandamiento. But because the second one has been removed, it's now the third. Pero como quitaron el segundo, así que este es ya el tercer mandamiento. And it says the third commandment of God is remember thou keep holy the Lord's day. Dicen acá que el tercer mandamiento de Dios es acuérdate de guardar sagrado el día del Señor. Why does the church command us to keep Sunday as the Lord's day? ¿Y por qué es que la iglesia nos ordena de guardar sagrado el domingo como el día del Señor? This is fascinating. Ahora, esto es algo fascinante. Remember, for the first time in 1949, it was called the Lord's Day in the Catechism. Ahora, acuérdense que por la primera vez en el 1949 fue llamado el Día del Señor en el Catecismo. And this has been carried over into the official catechism of the church today. Y esto ha sido transportado en el Catecismo oficial de la Iglesia Católica hoy en día. Now it says here, the church, not the Bible, the church. Así que aquí dice la Iglesia, y miren bien, no la Biblia, pero la Iglesia Commands us to keep Sunday as the Lord's Day. nos ordena que guardemos el domingo como el Día del Señor, Because on Sunday, Christ rose from the dead. porque en el domingo Cristo resucitó de los muertos, And on Sunday, the Holy Ghost descended upon the apostles.
Y en día de domingo fue que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. What does the Bible say should we keep the Ahora, Sabbath? ¿qué dice la Biblia que tendríamos que guardar? El sábado. In Exodus, it tells us we must keep the Sabbath because we must recall that we were created in 6 days and He rested on the seventh. ¿Y cuál es la razón? Bueno, en Éxodo 20 nos dice que nosotros tenemos que guardar el sábado porque fuimos creados en 6 días y el Señor se reposó en el séptimo día. And in Deuteronomy, it tells us because He redeemed us from slavery. Y en Deuteronomio nos dice que la razón por la cual tenemos que guardar el sábado es porque Él nos redimió de la esclavitud. So we keep the Sabbath in the Bible Así que en la Biblia, la razón por guardar el sábado because we are His by creation and by redemption. es porque somos suyos, somos de Dios gracias a su creación y gracias a su redención. Here is a new commandment. Aquí hay un nuevo mandamiento. Let's continue. What are we commanded by the third commandment? Y seguimos. ¿Qué se nos ordena por el tercer mandamiento? We are commanded to worship God in a special manner on Sunday, the Lord's Day. Se nos ordena que adoremos a Dios de manera especial en el domingo, el día del Señor. How does the church command us to worship God on ¿Y Sunday? de qué manera la iglesia nos ordena que adoremos a Dios en el día domingo? The church commands us to worship God on Sunday by assisting at the holy sacrifice of the Mass. Ahora, la iglesia nos ordena de adorar a Dios en el domingo asistiendo al sacrificio sagrado de la misa. So this is an entirely new commandment. Así que este en realidad es un mandamiento totalmente nuevo. None of the reasons given for keeping the Sabbath are in this commandment. Ahora, ninguna de las razones mencionadas en la Biblia para guardar el sábado se encuentran en este mandamiento. It is a command of the Catholic Church and not of God. Es un mandamiento de la Iglesia Católica y no tiene nada que ver con Dios. It's commandments of men and not commandments of God. Es un mandamiento de hombres y no es un mandamiento de Dios. By keeping it, you are honoring another God who has made another commandment. Guardando este mandamiento, uno está honrando a otro Dios que ha hecho otro mandamiento. So that's the Baltimore Catechism. Ahora, este es el catecismo de Baltimore. Let's continue. The fifth commandment. Sigamos con los mandamientos, el We quinto move mandamiento. now to the second table. Así que ahora nos estamos moviendo en esas tablas de la ley a la segunda tabla, la que tiene que ver con los hombres. The Bible says, honor thy father and thy mother, Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. In the Catechism, the fourth commandment reads, honor your father and your mother. En el catecismo, el cuarto mandamiento se lee, honra a tu padre y a tu madre. What is gone? Que ya se ha borrado The promise, la promesa, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Why? ¿Por qué? Because Rome again takes that prerogative away from God and applies it to itself. Porque Roma otra vez toma esa prerrogativa que Dios puede dar esas bendiciones y se la atribuye a sí misma. Because they fall into the exact same sin as the Pharisees fell. Porque ellos caen en exactamente el mismo pecado en el cual los fariseos también cayeron. The Pharisees said, Los fariseos dijeron if you give your money to the temple, que si alguien daba su dinero al templo, then you are freed from your obligation to take care of your parents in their old age. y en esos tiempos decían ellos, si uno da su dinero al templo, uno viene liberado de la obligación de cuidarse de sus padres en su edad avanzada. And the Lord rebuked them, Y el Señor los reprochó, saying, why do you say this, if you give your money to your temple, you don't have to take care of your parents? y les dijo, ¿por qué dicen ustedes que si uno da el dinero al templo, uno ya no se tiene que cuidar de sus padres? And he said to them, why do you transgress the commandments of God for the sake of your tradition? Y les dijo, ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios para seguir guardando sus propias tradiciones? And he added the words, in vain they worship me, teaching for doctrine the commandments of men. Y dice, en vano me adoran, enseñando por doctrina las enseñanzas de hombre. Now Rome does exactly the same Y Roma thing. hace exactamente lo mismo.
You see, if you enter the Roman monastic system, Si uno ingresa al sistema monástico de Roma, in other words, you give yourself to the church, es decir, uno se da a sí mismo a la iglesia, then just like the Pharisees, they free you from your obligation towards your parents. y así como los fariseos de antaño, ellos lo liberan a uno de sus obligaciones hacia sus padres. And so they remove the promise Así que aquí en este mandamiento han removido la promesa because they take that prerogative upon themselves. porque se toman esa prerrogativa como derecho de ellos mismos. This is arrogance of the highest order. Así que esta es una arrogancia hasta lo sumo. Now, the sixth commandment in the Bible says, "Thou shalt not kill." Ahora, el sexto mandamiento en la Biblia dice que no matarás. That's now the Roman Catholic fifth commandment, and it says the same thing: Y, "You shall not kill." Y el quinto mandamiento en el catecismo dice no matarás. The seventh says, "Thou shalt not commit adultery." Y el sexto dice no cometerás adulterio. The sixth in the Roman Catholic Catechism says the same. Y el sexto en el catecismo romano dice lo mismo. The eighth and their seventh is also the same: "Thou shalt not steal." Y el octavo, no hurtarás, dice exactamente lo mismo, es el mandamiento número 7. The ninth commandment in the Bible and their eighth is also the same: "Thou shalt not bear false witness against thy neighbor." You shall not bear false witness against your neighbor. Y el mandamiento número 9 en la Biblia, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, es lo mismo en el catecismo, simplemente es el número 8. When it comes to the tenth, however, we're going to have a massive change again. Pero ahora llegamos al mandamiento número 10 y aquí va a haber un cambio grande otra vez. And remember, for everything Rome does, there is a reason. Ahora, acuérdense que por cualquier cosa que Roma hace hay una razón. Firstly, Rome is one commandment behind, Primeramente, Roma se encuentra atrasada de un mandamiento, es un catecismo. so they split the tenth one into two, Así que han dividido el 10º mandamiento en 2. and it reads, "Thou shalt not covet thy neighbor's house," says the Bible. Así que la Biblia dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, "Thou shalt not covet thy neighbor's wife, no codiciarás la mujer de tu prójimo, nor his manservant, nor his maidservant, ni su siervo, ni su criada, nor his ox, nor his ass, ni su buey, ni su asno, nor anything that is thy neighbor's." ni cosa alguna de tu prójimo. Now, Rome splits this into two. Ahora, Roma divide esto en 2 partes. "You shall not covet your neighbor's wife" is their ninth commandment. Su mandamiento número 9 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. "And you shall not covet your neighbor's goods" is their 10th commandment. Y su mandamiento número 10 es, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Now, besides splitting it, what is gone? Ahora, a pesar de haberlo dividido en 2, ¿qué más ya no viene mencionado? The house is gone. La casa ya no viene mencionada. Your laborers are gone, your manservant and your maidservant. Los trabajadores, es decir, los siervos, ya no vienen mencionados. Your implements of farming are gone. Ahora, los utensilios que uno utiliza para labrar la tierra, es decir, los animales, ya no vienen mencionados. That's the ox. Y ese es los animales. And your transport is gone, the ass. Y bueno, ese es el buey. Y también el método de transporte también viene eliminado, y ese es el asno. I'm so grateful to the church that I may at least keep my wife. Así que estoy muy agradecido a la iglesia que por lo menos puedo guardar mi esposa. So my house is not mine. Así que mi casa ya no es mía. The laborers that work for me, I have no say over them. Así que los siervos que trabajan para mí, yo no tengo derechos sobre ellos. My transport I can only have if I rent it from them. Así que mi transporte yo lo puedo tener solamente si yo lo estoy rentando de ellos. And the tools of my trade are only granted to me by permission of the church. Y los utensilios que yo puedo utilizar para mi trabajo me están dados solamente por permiso de la iglesia. You see, Rome says it owns everything, and anything that I have is only by their grace. Así que Roma dice que todo le pertenece a ella y todo lo que yo tengo es solamente gracias a su gracia. They assume even more power than God does. Así que ellos se toman para sí mismos aún más poder que lo que Dios mismo toma en los 10 mandamientos. Now, why would they do something so monstrous? ¿Y por qué harían una cosa semejante? Let's go back to human rights versus the law of God. Así que ahora consideremos lo que son los derechos humanos y comparémoslo a lo que es la ley de Dios. Human rights come out of Jesuit
philosophy. Ahora, se acordarán que los derechos humanos salen de lo que es la filosofía jesuita. Remember that the founders of the Illuminati, Weishaupt, was a Jesuit. Se acordarán que el fundador de los Illuminati, Weishaupt, era un jesuita. The Jacobeans were Jesuit founded by Weishaupt. Los jacobinos, durante la Revolución Francesa, fueron fundados por los jesuitas, Weishaupt. And the philosophers like Voltaire of the French Revolution was also Jesuit. Y los filósofos como Voltaire, durante la Revolución Francesa, era también un jesuita. And they brought out the 2 tablets with the human rights proclaimed on them. Y sacaron las 2 tablas con los derechos humanos proclamados en ellas. And we will see that these human rights, although they sound so magnificent, Y vamos a ver que estos derechos humanos, a pesar de parecer tan increíblemente buenos, eventually contradict the entire law of God. eventualmente contradicen a toda la ley de Dios. Under fascism, property owners may keep their property titles and deeds. Ahora, bajo el fascismo, los poseedores de la propiedad pueden mantener sus títulos y escrituras de propiedad, But the use of their property, as Leo the 13th wrote, is common. pero el uso de su propiedad es, así como Leo XIII escribió, es común. Now, in between those human rights tables, they had a fasciae to symbolize their system of government. Ahora, se acordarán que en esta fotografía que vimos de las 2 tablas de los derechos humanos, en medio había un manojo de varas, una fascie, para ilustrar su manera de gobernar. Now, this is John Robbins quoting the Pope's 40º anno. Así que este es el autor John Robbins, que está citando el Papa en su libro o en su publicación 40º anno. So he says fascism is a form of socialism that retains the forms and trappings of capitalism, but not its substance. Ahora dice aquí, el fascismo es una forma de socialismo que retiene las formas y peculiaridades del capitalismo, pero no su sustancia. Under fascism, property titles and deeds are intact, but the institution of private property has disappeared. Bajo el fascismo, los títulos y escrituras de la propiedad se quedan intactas, pero en realidad lo que es el uso de la propiedad ha desaparecido. Government regulations and mandates have replaced it. Así que las regulaciones y los mandados, las órdenes de gobierno la han reemplazado. So for this distinction between legal ownership and actual use, Así que por esta distinción entre propiedad legal sobre la propiedad y lo que es el uso de la propiedad, the fascists owe a debt to the Roman Church state. los fascistas deben dar gracias al Estado Iglesia romano. All right, so under fascism, you have a title deed and you think you're living in your house. Así que bajo el fascismo uno tiene las escrituras de su casa y piensa vivir en su casa. But that house is not really yours, it belongs to the church via the state. Pero la casa en realidad no es de una persona, pertenece a la iglesia por medio del Estado. And it stands under a social mortgage. Y está bajo una, diríamos nosotros, una hipoteca social, es común. That's why we have such strange circumstances today, Y es por eso que tenemos acontecimientos muy raros hoy en día, that people can actually squat on other people's lands and you cannot remove them. que personas se pueden mover en territorios o terrenos de otras personas y uno ya no los puede quitar de ahí. Or they can move into vacant houses and you cannot remove them legally. O se pueden mudar en casas vacías y uno ya no los puede quitar o sacar de esas casas. This is Roman Catholic law. Y esta es ley católico-romana. So this fasciae in the middle of these human rights Así que esas fasciae en el medio de los derechos humanos represents the form of government where these human rights will actually be enacted. representan la forma de gobierno donde cómo se van a implementar esos derechos humanos. And the little Jacobean hat tells us that this is Mitraism, this is Roman Catholicism, but it is certainly not biblical. Y el pequeño gorra jacobina ahí encima nos dice que esto es en realidad mitraísmo, es decir, catolicismo, y seguro no tiene nada que ver con los principios de la palabra de Dios. There's a little hat of Mitra, and that was right there in the human rights. Ahí está el pequeño gorro de mitra y esto estaba ahí en los derechos humanos. Now, in the French Revolution, they also
raised up the goddess of reason and enthroned her. Ahora, durante la Revolución Francesa, ellos también levantaron a la diosa de la razón y la pusieron en el trono. Now the Pope says his will is based on reason. Ahora, el Papa dice que su voluntad está basada sobre la razón. And of course it's also Mitraism, that's why she wears the solar blaze. Y claramente es también mitraísmo, es por eso que ella tiene la forma del sol. And the people are just walking and they don't even know what happened to them. Y las gentes están simplemente caminando y ni saben lo que está ocurriendo con ellos. Now from that humble beginning, Ahora, de esos comienzos humildes, the United Nations adopted the Proclamation of Human Rights in 1948. las Naciones Unidas adoptaron la resolución sobre los derechos humanos en el 1948. So this law of human rights is now binding upon the whole of humanity. Así que ahora esta ley de los derechos humanos viene obligada a todo ser humano en la tierra. And remember, every single word that the papacy says is weighed on a gold balance. Así que acuérdense que cada palabra que el papado dice está pesado sobre una pesa de oro. To understand how this God on earth is attacking the law of God, we have to understand his mindset. Para entender cómo este Dios en tierra está atacando la ley de Dios, tenemos que entender su forma de pensar. In 2008, Pope Benedict visited the United Nations. Ahora, en el 2008, el Papa Benedicto visitó a las Naciones Unidas. And we would do well to analyze his speech. Y haríamos bien en analizar su discurso. It was such an important event, they rolled out the red carpet. Fue un acontecimiento tan importante que extendieron su tapete rojo. They made sure that there's not even a little speck of dust for his feet to tramp on. Y se aseguraron que no hubiera ni un grano de polvo para sus pies para que pudiera pasar en él. And on April 18th, 2008, he strode into the United Nations. Y el 18 de abril de 2008, él ingresó a las Naciones Unidas. And his speech involved grave and sustained problems regarding human rights violations. Y su discurso hablaba de estos graves y sostenidos problemas de los derechos humanos y de las violaciones de los derechos humanos en las naciones. And if anybody violated human rights, then the world community had to intervene. Y si alguien en realidad estuviera quebrantando esos derechos humanos, la comunidad mundial tenía que intervenir. Now, the Pope stands for human rights, not for the law of God. Ahora, el Papa apoya lo que son los derechos humanos y no la ley de Dios. The law of God doesn't suit him, that's why he changed it. La ley de Dios no encaja con su manera de pensar, por eso la cambió. But now he has something even better in its place, and it's called human rights. Pero ahora tiene algo aún mejor en su lugar y se llaman los derechos humanos. Here he is with the Secretary General, Ban Ki-moon. Y aquí está con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. And now let's see how he defines what he says. Y ahora veamos cómo él define este discurso. He said that human rights were the key to solving many of the world's problems. Él dijo que los derechos humanos eran la clave para resolver muchos de los problemas en el mundo. And then he told the assembly Y después dijo a la asamblea that there must be multilateral consensus. que tiene que haber un consenso, un estar de acuerdo que sea multilateral. The whole world must be on board this human rights banner. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en cuanto a estos derechos humanos. Let's continue. Sigamos. Here's the Pittsburgh Post-Gazette reporting. Este es un periódico en Pittsburgh que está reportando. And now take careful note. Y ahora examinen cuidadosamente. The Pope warned Ahora el Papa advirtió that unless human rights are considered God-given, que a no ser que se consideren los derechos humanos como dados por Dios, they will be subject to erosion and revocation. se los va a como quebrantar y revocar. So human rights come from whom? Ahora, ¿los derechos humanos vienen de quién? God gave them. Dios los dio. They must be considered God-given. Tienen que ser considerados como dados por Dios. Now, what if these human rights contradict God's law? Ahora, ¿qué hay si es que estos derechos humanos contradicen la ley de Dios? Then which God gave them? Así que, ¿cuál es el Dios que los dio, pues?
Certainly it cannot be the God of the Bible. Seguramente no puede ser el Dios de la Biblia. Then it must be another God. Tiene que ser pues otro Dios. Where do modern human rights have their origin? ¿De dónde tienen los derechos humanos modernos su origen? With the Roman Catholic Church, through the Jesuits. Por medio de la Iglesia Católica Romana, por medio de los jesuitas. So who is this God who gave the human rights? Así, ¿cuál es este Dios que dio los derechos humanos? Let's continue. Sigamos. He continues his speech and he says they are based on natural law. Así que sigue su discurso y dice que los derechos humanos están basados sobre la ley natural, Inscribed on the human hearts and present in different cultures and civilizations. inscritos en los corazones humanos y presentes en diferentes culturas y civilizaciones. He said they are the key to world peace and Y security. él dijo que son la clave para la paz mundial y la seguridad mundial. Aha. ¿Ok? So they're not based on the law of God, Así que no están basados sobre la ley de Dios, they're based on natural law. están basados sobre la ley natural. Now let's get our gold scale and ask ourselves, Mr. Pope, what do you mean by they are based on natural law? Así que tomemos este balance de oro y preguntemos la pregunta, ¿qué quiere decir con esta ley natural? Well, let's ask the encyclopedias of the world, what is natural law? Así que preguntemos a las enciclopedias a nivel mundial, ¿qué es la ley natural? Well, natural law is based on Greek philosophy. Ahora, el concepto de la ley natural está basado sobre la filosofía griega. You see, what the law commands is different from place to place. Así que lo que las leyes ordenan puede ser diferente de lugar en lugar. But what is by nature should be the same everywhere. Pero lo que existe por naturaleza tendría que ser lo mismo por todos lados. Remember that he changed the law of God because it didn't apply universally. Ahora, se acordarán que este poder cambió la ley de Dios porque no se podía aplicar aparentemente a nivel universal. But that which applies universally is based on natural law. Pero lo que se puede aplicar a nivel universal está basado sobre lo que se llama la ley natural. This philosophy comes from Aristotle. Y esta filosofía fue generada por Aristóteles. Now, one of the great Roman Catholic philosophers is Thomas Aquinas. Ahora, uno de los grandes filósofos católicos es Tomás Aquino. And he is one of the most quoted by the modern popes. Y este es una de las fuentes más citadas por los papas modernos. And his famous work is Summa Theologica. Y su famosa obra se llama Summa Theologica. And here we get an understanding of the Roman Catholic thinking on natural law. Y aquí nosotros empezamos a entender cómo el catolicismo entiende esta ley natural. Now let's first go to the intellectual world and ask how important is natural law in Roman Catholic philosophy. Y ahora vayamos al mundo intelectual y preguntémosle cuán importante es el concepto de la ley natural en la filosofía católica romana. Here's the Chronicle of Higher Education. Aquí hay un periódico que se ocupa de la educación universitaria. And we're going to consult Professor Alan Wolf. El profesor Alan Wolf que habla. Is the Jewish professor at Boston College. Y es un profesor de estudios judíos a la Universidad de Boston. And he says, Y él dice, among Catholic intellectuals, entre los intelectuales católicos, as well as some who are not Catholic, y entre también algunos que no son católicos, the most important Catholic inheritance la herencia más importante católica is the natural law tradition. es la tradición de la ley natural. And he says this is universal Y dice que este concepto es universal. and is true irrespective of whether the laws and conventions of any particular society adhere to them. Y es verdadero a pesar de que las leyes o las convenciones de una sociedad particular pueden estar en acuerdo con esta ley natural o no. So the most important inheritance from Catholic philosophy is natural law. Así que la herencia más importante que nos viene de la filosofía católica es este concepto de la ley natural. All right, let's go to the professor of moral theology at St. Patrick's Seminary. Y vamos ahora al profesor de la teología moral en el seminario de San Patrick. And his book is Reason Informed by Faith. Y su libro es La razón que viene informada por la fe. Now we go to the Roman Catholic theologians. Así que vamos ahora a los teólogos católicos romanos.
He says natural law is central to Roman Catholic Y theology. dice que el concepto de la ley natural es central a la teología católico-romana. Why? ¿Por qué? He says the advantage of using natural law is that the church shows great respect for human goodness. Ahora, la ventaja de utilizar la ley natural es que la Iglesia demuestra gran respeto por la bondad humana And trusts the human capacity to know and choose what is right. y confía en la capacidad humana de saber y escoger lo que es correcto. And the church can also use it for all persons of goodwill. Y la Iglesia la puede también utilizar, ese concepto de la ley natural, para todas las personas de buena voluntad. That's astounding. Eso es algo increíble. So natural law is based on the precept Así que la ley natural está basada sobre el precepto that natural goodness inherent in the human being que la bondad natural que existe en el ser humano can distinguish right from wrong. puede distinguir entre el bien y el mal. All right, let's analyze that a little bit further. Muy bien, analicemos esto un poco más. So Roman Catholic natural law is derived from the premise that reason is unfallen. Ahora, eso es importante. El concepto de la ley natural romano católico viene derivado de la teoría que la razón no es caída, no está caída en pecado. But the Protestant law of nature embodies that reason must always be subdued to the Word of God. Pero el concepto protestante de la ley natural siempre dice que la razón tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Let's go to Isaiah 1 verse 5. Isaías 1:5 The Bible says, "Why should ye be stricken anymore? dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Ye will revolt more and more. ¿Todavía os rebelaréis? The whole head is sick and the whole heart is faint." Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. So according to the Bible, we are totally fallen, even in mind. Así que, según la Biblia, estamos totalmente decaídos, hasta en la mente. Jeremiah 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Let's go to Romans, the New Testament, 7:18. Nuevo Testamento, Romanos 7:18. "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not." Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. So according to the Bible, we are morally, physically, and in our reason totally fallen. Así que según la Biblia, nosotros estamos a nivel moral, a nivel físico y a nivel de nuestra razón decaídos, caídos moralmente. Martin Luther often cited people who doubted the creation account. Ahora, Martín Lutero citaba muchas veces a personas que dudaban con el relato de la creación en la Biblia, Based on their reason. basándose sobre su razón. And then he said, "You cannot conjecture like this because your reason is fallen." Y él les decía, ustedes no pueden pensar de esa manera porque su propia razón está caída, está moralmente rebajada. He says they work on the basis of human reason. Y decía que estas personas trabajaban o pensaban sobre lo que es la base de la razón humana, Which is blind, deaf, senseless, godless, sacrilegious in its dealing with all God's words and works. y que esta razón humana es ciega, es sorda, no tiene sentido, no adora a Dios y es sacrílega en cuanto a tratar con todas las palabras de Dios y todas sus obras. So Martin Luther here is in absolute harmony with the biblical texts we've just read. Así que Martín Lutero acá se encuentra en armonía absoluta con los textos bíblicos que acabamos de leer. But the Pope says no, his reason is unfallen. Pero el Papa dice, no, su razón no ha caído. John 15 verse 5, Juan 15:5, I am the vine, you are the branches. dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, For without me you can do nothing.
porque separados de mí nada podéis hacer. The Pope says, no, based on his reason, he can do everything. He doesn't need God's word. El Papa dice, no, basado sobre la razón de Dios, él puede hacer todo, él no necesita la palabra de Dios. So if reason is unfallen, then theoretically I can save myself by my reason. Así que si la razón no ha caído, no es caída en pecado, en teoría yo me puedo salvar a mí mismo por la razón. One more point. Un punto más. The philosophy of Thomas Aquinas says La filosofía de Tomás Aquino dice that natural law also requires that I give up my individuality. ahora que la ley natural requiere también que yo renuncie a mi individualismo And submit to collectivism. y que lo someta a lo que es la colectividad. Because reason tells you that if you are different from your society, Porque la razón dice que si uno es diferente de la sociedad en la cual se encuentra, then that's a cause for friction. esto puede ser una causa para tener fricción, para tener problemas. Now the Jesuit Murray Ahora, el jesuita Murray dice, explains that natural law regards the community as given equally with the person. considera que la ley natural considera la comunidad como igual a la persona. So man is subject to that order. Así que el hombre se encuentra sujeto a ese orden de asuntos And without it, there is no order. y sin este orden de asuntos no existe orden para nada. In the Bible, you are an individual and you make an individual choice. Ahora, en la Biblia uno es un individuo y hace escoge de manera individual. Here you become a collective. Aquí, en esta manera de ver las cosas, uno forma parte de la colectividad. That's why the Jesuits say they will have no mind of their own, they will be perende a cadaver, they will be like a corpse. Y es por eso que en el pensamiento jesuita ellos dirán que no van a tener una mente propia, ellos van a ser como un cadáver que tiene que obedecer. So there's a right way, Así que hay una vía correcta, but no rights. pero sin derechos, And what is right will be decided by Rome. y lo que es correcto va a ser decidido por Roma. Contradictions to the right of nations, Él puede pronunciar sentencias y juicios en contradicción con los derechos de las naciones to the law of God y en contra de la ley de Dios and man. y también de la ley humana de los hombres. He can free himself from the commands of the apostles, Él se puede liberar a sí mismo de los mandamientos de los apóstoles he being their superior, porque Él es superior a ellos. and from the rules of the Old Testament. Y también se puede liberar de las reglas del Antiguo Testamento. So now we have to try and get into this mindset and see how he can assume such authority. Ahora, nosotros tenemos que tratar de estudiar este tipo de mentalidad y tenemos que averiguar cómo este poder puede asumir este tipo de autoridad. Well, Pope Nicholas gave us an important clue. Ahora, el Papa Nicolás nos dio una pista interesante.
He says the Pope's will stands for reason. Y dijo que la voluntad del Papa representa la razón. He can dispense above the law and of wrong make right. Así que él está arriba de la ley y de lo que es malo puede hacer lo correcto. By correcting and changing laws. Corrigiendo y cambiando las leyes. So this capacity he assumes because he bases it upon his reason. Así que él puede asumir esa posición porque él la basa sobre su razón. Now the Bible calls this power the man of sin. Ahora la Biblia llama a este poder el hombre de pecado. 2 Thessalonians 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Let no man deceive you by any means. Que nadie os engañe de ninguna manera. For that day, the coming of the Lord, shall not come, pues no vendrá ese día, es decir, la venida de Jesucristo, except there come a falling away first, antes de que venga la apostasía, and that man of sin be revealed, the son of perdition. y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Remember, we told you that that term is only used twice in the Bible. Ahora, les dijimos que esa expresión ha sido utilizada solamente 2 veces en la Biblia. Once for Judas and once for the man of sin. Una vez por Judas y la otra vez por el hombre de pecado. So they are professed followers of Christ, Así que son seguidores oficiales de Jesucristo, but they deny and betray him with a kiss. pero lo deniegan y lo traicionan con un beso. He opposes and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped. Y este poder se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, So that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. So he takes upon himself the prerogatives of God. Así que él toma sobre sí mismo las prerrogativas de Dios. He sits there on his katitzo, his cathedral seat within the church, Así que él está sentado en su asiento de cátedra dentro de la iglesia assumes the authority that belongs to God alone, y se asume ese poder, esa autoridad que solamente pertenece a Dios. and has the goal to change God's law to meet his own reason. Y tiene el blanco de cambiar la ley de Dios para encajar todo esto en su razón. The definition of sin is the transgression of the law. We find that definition in 1 John 3 verse 4. Primera de Juan 3:4 nos dice que la definición del pecado es la transgresión o la infracción de la ley. Now, let us carefully see how Rome actually changed the commandment. Ahora, veamos de manera cuidadosa cómo siempre él va en contracorriente. And so we can expect the same on this issue. Así que en este asunto podemos esperar lo mismo. Trying to stick to Bible principles is always an uphill battle. Así que tratar de estar apegados a los principios de la Biblia es siempre un nadar contracorriente. We violate the law of God. Quebrantamos la ley de Dios. And the law of God is the basis for the judgment. Y la ley de Dios es la base para el juicio. Now, this law of God consists of 2 tables. Ahora, la ley de Dios consiste de 2 tablas. The first table summarizes our relationship with God. La primera tabla es un resumen de nuestra relación hacia Dios. And keeping it is a demonstration of love for God. Y guardarla es una demostración de amor hacia Dios. The second table summarizes our relationships with our fellow man. Ahora, la segunda tabla resume nuestra relación con los hombres. And keeping it is showing respect and love for my fellow man. Y guardar esta parte es demostrar amor y respeto para las personas que me están alrededor. The Bible also says the law of the Lord is perfect. Y la Biblia también dice que la ley del Señor es perfecta. And therefore one wonders why someone would wish to change it. Y así que es un poco asombroso pensar que alguien quisiera cambiarla. In Isaiah chapter 24 verse 5, Y en Isaías 24:5 we read that the earth also is defiled under the inhabitants thereof. y leemos que la tierra también fue profanada sobre sus moradores, por sus moradores.
because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Y dice el versículo, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron. They have made void thy law. Así que han invalidado tu ley. It seems incredible that someone would take upon himself the power to change God's law. Así que parece increíble que alguien tomaría sobre sí mismo ese poder de tratar de cambiar la ley de Dios. Now, this is not a decision that one would take lightly. Ahora, esta no es una decisión que alguien tomaría así de manera ligera. So it's interesting to see what the mindset is as to why someone would do something like this. Así que es interesante ver un poco el tipo de mentalidad que alguien tendría para hacer algo parecido. In Psalms 119, verse 126, we read, Así que en Salmos 119, versículo 126 leemos, "It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law." Tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. When someone removes the basis of the government of God, Cuando alguien quebranta la base del gobierno de Dios, then God will intervene in the affairs of men. Dios va a empezar a intervenir en los acontecimientos de los hombres. Martin Luther already said, Ahora, ya Martín Lutero decía, "Where Christ is, there he always goes against the flow." donde está Cristo, siempre daron el pacto eterno. So it seems to me that human nature is at war with the law of God. Así que pareciera que la naturaleza humana se encuentra en un estado de guerra en contra de la ley de Dios. Not only do they transgress it, No solamente la quebrantan, they change it. pero también la cambian. That's incredible. Esto es algo increíble. In Daniel chapter 7, we read of the little horn power that would think to change the times and the laws. Y en Daniel capítulo 7 leemos sobre el poder del pequeño cuerno que pensaría cambiar los tiempos y la ley. And as we have already studied, the reformers and millions of people considered this to be the papal power. Y como hemos estudiado, los reformadores y millones de personas consideraban este poder ser el sistema católico romano. Because it fulfills every component of the description. Porque cumple con cada componente de esta descripción. Now, how did he change the law of God? Ahora, ¿cómo logró cambiar la ley de Dios? Or even more important, why? Y otra pregunta es, ¿por qué? Well, he claims he has the power to change it. Bueno, alega que tiene el poder de hacerlo. The Pope has power to change times and to abrogate laws, get rid of laws. El Papa tiene el poder para cambiar tiempos y para abrogar, o es decir, eliminar a leyes. And to dispense with all things, even the precepts of Christ. Y también de eliminar, si quiere, todo tipo de cosa hasta los preceptos de Cristo. That is an incredible statement. Así que esta es una frase increíble. In considering that the Bible says that the Lord changes not. Y especialmente considerando que la Biblia dice que el Señor nunca cambia. And Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. He can pronounce sentences and judgments in